amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenas noches. Alfonso está de vacaciones. Nos acompaña hoy Juan Carlos Saizprúa. Juan Carlos. Buenas noches, Teresa, y también a todos. Tenemos las noticias más importantes a esta hora. Así es, con 79 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, fue aprobada la ley de contra la especulación sobre el valor de las tierras, que modifica el cálculo del impuesto a la plusvalía. Efectivamente, se mantuvieron las críticas de la oposición a esta normativa, pero el oficialismo se impuso en la votación. Patricio Díaz cubrió la sesión que se realizó en el Pleno del Palacio Legislativo. Patricio, cuéntanos cómo se desarrolló la jornada. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, amigos televidentes, esta tarde la Asamblea aprobó, como lo mencionaron ya, esta ley que cambia el cálculo de la plusvalía. Una jornada en la que se notaron marcadas discursos, la oposición en contra de la norma y obviamente Alianza País defendiéndola, pero durante la votación se notó que todavía existían inquietudes dentro de los propios asambleístas del oficialismo, quienes a la final, 2 de ellos votaron en contra y una parlamentaria se abstuvo. Pero ¿qué tal si vemos lo que ocurrió en la jornada vespertina aquí en la Asamblea Nacional? La ley de plusvalía fue aprobada con 3 sorpresas en Alianza País, 2 votos en contra y una abstención. Cristian Viteri fue uno de ellos. Dice que usó su cláusula de conciencia y explica por qué su voto en contra. ¿Cuál es el parámetro para escoger cuál ganancia es ilegítima? ¿Cuál es el parámetro para decidir qué ganancia es extraordinaria y cuál es ordinaria? La ganancia extraordinaria no está establecida en base a ningún parámetro técnico. Aquí pasa una cosa que es fundamental. La ideología no puede chocar con la realidad, porque cuando la ideología choca con la realidad, todos nos estrellamos. Pero en País había también quienes querían que en el texto se diferencie más claramente entre un ciudadano que vende su vivienda y un especulador, para que el peso del impuesto caiga sobre estos últimos. Octavio Villacreces votó a favor, pero espera que el texto vuelva en algún momento a la Asamblea. Al señor presidente, que considere mi propuesta. Yo respeto mucho la propuesta del Ejecutivo y hago la ley mía, pero si no se grava al especulador de la tierra en estas condiciones, casi que no hemos hecho nada. Pero el presidente de la comisión, Richard Calderón, defendió lo incluido en la norma. Si somos más precisos, especulador es el que se aprovecha de información privilegiada, el que se aprovecha de la alta demanda del suelo, pero lo que busca el proyecto de ley es evitar la especulación, entendiendo que no solamente hay vendedores, también hay compradores. En la oposición suman quejas a ese impuesto. El socialcristiano Luis Fernando Torres asegura que no se toman en cuenta todas las variables que implican tener una vivienda. Todavía se cree que los ecuatorianos compramos nuestros bienes siempre de contado y no con deuda. Y el texto mantiene el beneficio para las empresas mineras de que puedan iniciar el pago del impuesto a sus ganancias extraordinarias, no al primer mes, como está actualmente normado, sino al 4.º año, luego de que recuperen sus inversiones. Se confirmó además que la exención prevista al sector de la construcción será solamente para proyectos de vivienda social. Bien, y con esta aprobación el texto pasa al presidente de la República para su sanción final. Si él tiene observaciones al texto aprobado, regresaría a la Asamblea. De lo contrario, se convertiría en ley oficialmente a través del registro oficial. Es lo que les tenemos desde la Asamblea Nacional. Regresamos con ustedes de estudios. Teresa. Gracias, Patricio, por el informe y buenas noches.